Estimados estudiantes, les doy la bienvenida a un nuevo video explicativo, esperando que se encuentren bien en sus casas. En primer lugar, les quería explicar que en esta oportunidad vamos a trabajar con el objetivo de aprendizaje número 11 del programa de estudio de la asignatura de Historia y Geografía, que me habla principalmente sobre el proceso de formación de la sociedad colonial. Como ustedes saben, en 1492, España, la corona española en este tiempo, descubre los territorios americanos, inexplorados hasta el momento. Desde aquel momento se comienza a producir un proceso de mestizaje continuo, permanente, ¿cierto?, entre distintas culturas que se unen en este proceso de descubrimiento de América. Entre estas culturas que se mezclan, ¿cierto?, que llevan a cabo y que protagonizan este proceso de mestizaje, tenemos a los indígenas que vivían en el continente americano, los españoles que llegan desde el continente europeo y población esclava que llega principalmente de África. En la primera parte de la guía se les consulta a ustedes sobre el mestizaje. Para esto tienen que leer las páginas 84 y 85 del texto escolar. Las primeras preguntas, la pregunta A, por ejemplo, les pide a ustedes que definan, de acuerdo a lo que dice el texto en estas páginas, ¿qué es el mestizaje? Posteriormente, se les pregunta a ustedes respecto de la situación del continente americano. ¿Entre qué razas se habrá producido este proceso de mestizaje en América? Recordando aquí, ojalá, la introducción que yo les acabo de dar en torno al concepto de mestizaje. Recuerden que el proceso de mestizaje en América en el fondo es la mezcla de tres culturas distintas y de tres continentes totalmente distintos. Por una parte tenemos los indígenas americanos que vivían en este territorio, los españoles provenientes desde Europa y la población esclava que venía desde África. Más adelante, en la pregunta C dice, ¿qué significa el término transculturación y cómo se produce este proceso de transculturación en América? Y en la pregunta D, que va muy de la mano con la letra C, se pregunta por el sincretismo religioso. Ambos procesos, tras la transculturación en América y el sincretismo religioso se llevan a cabo en nuestro continente cuando somos descubiertos por los españoles. Nuestra población indígena, la población indígena que había en ese periodo en América, comienza a incorporar a su cultura ciertos elementos que son propios de los españoles europeos que habían llegado a nuestros territorios. ¿Ya? En el texto de la página que les acabo de señalar, aparecen casi textual las definiciones de transculturación y de sincretismo, así que no van a tener dificultades en responder a aquellas dos preguntas. Luego se les presenta a ustedes una imagen, una pintura más bien, que de hecho tiene título. Si ustedes silan un poquito más fino, se nota el título en esta pintura. ¿Ya? La primera pregunta es como de apreciación personal y dice, ¿qué puedes observar en esta pintura del periodo colonial? ¿Qué observan ustedes? ¿Observan actividades económicas? ¿Observan el rol que cumplían las mujeres y los varones durante la época colonial? ¿Observan una familia? ¿Qué observan acá? Si es una familia, ¿por quién está compuesta esta familia? Ya posteriormente
se les pregunta a ustedes la opinión. ¿De qué origen, según ustedes, son el padre y la mamá que aparecen en esta pintura? Y después, ¿en qué detalles te fijaste para responder la pregunta anterior? ¿Sí? ¿De qué origen serán estas personas que están en la pintura? Son 3 personas. Claramente existen diferencias entre estas 3 personas. Puede que 2 de estas personas se parezcan un poco más, pero hay una tercera persona que es totalmente distinta a las 2 primeras. ¿Ya? ¿En qué se fijan ustedes para responder esta pregunta? La primera pregunta de la letra E. Se fijan en el color de piel, en las características de su cabello, quizás de sus ojos, en sus vestimentas. ¿En qué se fijan para responder la pregunta inicial? Posteriormente, se les pregunta a ustedes, ¿cuál es el origen del niño que aparece en la imagen? ¿De qué origen será este pequeño? ¿Qué características físicas tiene este pequeño? Ahí se pueden referir al color de piel, a la estatura, al color de ojos, al color de cabello, a su vestimenta. Más adelante dice, de acuerdo a tu punto de vista, responde, ¿te consideras parte de algún pueblo indígena? ¿Por qué? Si ustedes se consideran parte de un pueblo indígena, tienen que argumentar su respuesta, o sea, entregar argumentos que validen su punto de vista al respecto. Si ustedes no se consideran parte de un pueblo indígena, también tienen que entregar los argumentos que validen su respuesta, o sea, decirme por qué, justificarme la respuesta. Y lo mismo en la letra H. En la actualidad, ¿consideras que los pueblos indígenas son representados en nuestro país? ¿Son respetados en nuestro país? ¿Consideras que acá en Chile, sobre todo pensando en esta situación que está ocurriendo en el sur con el pueblo mapuche, crees tú que nuestros pueblos indígenas, el pueblo mapuche en particular, es respetado en nuestro país? ¿Es reconocida su importancia? Y ahí ustedes también tienen que justificar esta pregunta. Ojo que la pregunta G y H, ambas tienen 9 puntos. ¿Por qué? Porque explicar qué es lo que se hace en el fondo en las primeras preguntas de la guía es mucho más simple y menos complejo que argumentar. Argumentar ya implica una habilidad superior del estudiante, una habilidad más compleja de conseguir. Por eso tienen mucho más puntajes estas 2 últimas preguntas. Posteriormente se habla sobre la sociedad estamental. Aquí es súper importante que ustedes entiendan que cuando se comienza a formar la sociedad colonial en América, se comienzan a configurar, a crear distintos estamentos o clases sociales. Cuando esta guía me dice que la sociedad americana es estamental, lo único que me quiere decir es que es una sociedad que está dividida en distintas clases sociales. Acá nos podríamos imaginar una pirámide, ¿sí? Una pirámide en donde la cúspide, la parte más alta de la pirámide, está ocupada por los españoles o descendientes de españoles que habían nacido en Chile. Después vienen los mestizos y los indígenas. Y en la parte más baja de la pirámide social encontramos a la clase social más desposeída, más pobre, ¿cierto?, de este periodo, que eran los esclavos negros venidos desde África, ¿ya? Después, en la pregunta A, se les pregunta a ustedes, ¿a qué se refiere el texto en la página 80? Página que tienen que leer antes de responder esta parte número 2 o ítem número 2 de la guía, cuando afirma que la sociedad colonial era estamental. ¿Por qué se le llama estamental? ¿Qué es un estamento? ¿En qué estaba dividida la sociedad del periodo colonial en América? Después se les pregunta también en torno a esta página 80 qué es una casta, y aquella definición está textual en el libro. Más adelante, en la pregunta C,
Dice, de acuerdo al texto, ¿con qué propósito los españoles dividieron la sociedad colonial en estas castas? ¿Por qué los españoles estaban tan interesados en dividir a la población de acuerdo a su color de piel, a su nivel sociocultural, a sus características económicas? ¿Por qué era tan importante para ellos? Luego viene un texto y a partir de la lectura de este texto ustedes tienen que responder 2 preguntas que se encuentran textuales en este pequeño texto que está en el recuadro rosado. Dice lo siguiente, según el texto, ¿qué grupo social se encontraba en lo más alto de la pirámide social? ¿Cuál era el grupo más alto, que tenía mayor importancia, que tenía mayor posesión de riquezas? La siguiente pregunta me dice también, de acuerdo al texto número 1, ¿quiénes se encontraban en la base de esta pirámide social? Cuando digo base me refiero a la parte más baja y más ancha de la pirámide social. Finalmente, ya como para ir terminando, me habla de los roles de género. Cuando hablamos de los roles de género, me refiero a la labor que desempeñaban por una parte los hombres y por otra parte las mujeres durante la sociedad colonial americana desde el siglo XV en adelante. Dice, en la página 78 se afirma que algunos historiadores creen que la sociedad colonial era patriarcal. ¿A qué se refieren con este término? ¿Por qué patriarcal? ¿De dónde viene patriarcal, matriarcal? ¿Cómo era esta sociedad patriarcal? ¿A quién se le daría más importancia según este término patriarcal? ¿Al padre o a la madre? Finalmente apareció otro texto que está nuevamente en un recuadro de color rosado y se les pregunta respecto de este texto a qué se dedicaban habitualmente los hombres y mujeres de la alta sociedad en el periodo colonial, qué hacían, en qué invertían su tiempo durante el día. Según el texto, ¿qué diferencias existían entre las labores desempeñadas por las mujeres de la alta sociedad y aquellas que pertenecían a grupos sociales inferiores? ¿Qué diferencia? Ustedes, para establecer una diferencia, primero tienen que comparar. Ya, esto realizaban las mujeres de la alta sociedad y esto realizaban las mujeres de las clases sociales inferiores. ¿Qué diferencias existen entre ambos grupos de mujeres? Y lo anotan ahí, en el espacio que está destinado para esto, en la pregunta C. Finalmente, y la última pregunta, ¿cierto? Dice, pensando en el rol de las mujeres de la época colonial y en la actualidad, ¿consideras que este rol se ha mantenido o se ha modificado? Y ahí nuevamente me tienen que argumentar la respuesta. El rol de las mujeres en la época colonial, en comparación con el rol que desempeñan las mujeres ahora en la actualidad. ¿Es similar? ¿Se ha mantenido? ¿Se ha modificado? ¿Ha permanecido igual casi? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Ya? Y obviamente me entregan sus argumentos. Si se ha mantenido, argumentan por qué se ha mantenido. Si ustedes dicen que ha cambiado, ¿por qué ha cambiado? ¿En qué yo puedo apreciar ese cambio? Eso sería todo, chiquillos. Me despido, esperando que se encuentren bien y ojalá que nos podamos ver pronto.